Mother's Day. Este próximo martes aquí en Panamá es el Día de la Madre. So today we're going to talk about mothers. Así que hoy vamos a hablar acerca de las madres. I thought a good way to start out was to look at a survey that I found. Y pensé que una buena manera para comenzar en esta mañana es compartiendo con ustedes una encuesta que recién leí. And in the survey they asked several second graders. Y en la That's your encuesta grade, second grade? Second ellos graders. le hacen preguntas a niñitos de segundo grado. My oldest son is in second grade. Por ejemplo, mi hijo mayor, Juan Diego, él está en segundo grado. So I thought that would be interesting. They asked several second graders what they thought about their mothers. Así que ellos le hicieron esa pregunta a los niños de segundo grado, ¿qué es lo que ellos pensaban acerca de sus mamás? And so they asked several questions. Así que les hicieron varias preguntas. The first question was, why did God make mothers? La primera pregunta que le hicieron a los niños fue, ¿por qué Dios creó a las mamás? And the top answer was to clean the house. Y la respuesta mayor era para limpiar la casa. God made mothers to clean the house. Dios hizo a las mamás para limpiar la casa. And the second top answer was to help us come out of here. La segunda respuesta fue para ayudarnos a salir de su pancita. They need their mother's help to come out of here. Ellos dicen que necesitaban la ayuda de mamá para salir de la barriga de su mamá. The next question, why did God give you your mother, and not some other mother? La segunda pregunta es, ¿por qué Dios te dio a ti esa mamá y no te dio otra mamá? The answer was because we're related. Ellos dijeron, bueno, porque nosotros somos parientes. And God knew that she would like me more than somebody else's mother. Y Dios sabía que yo le iba a gustar a ella más que quizás le gustase a otra mamá. The third question, why did your mother marry your father? La tercera pregunta era, ¿por qué tu mamá se casó con tu papá? The answer from the second graders, La respuesta de los niños de segundo grado fue, she got too old to do anything else with him. es que ella, what? She got too old to do anything else with him, With who? with the father. That's why she married him. Ella se casó con papá porque ya estaba muy vieja para hacer cualquier otra cosa. Eso fue lo que le entendí, o para buscar a alguien más. Eso fue lo que le entendí. I like this one. This one's quite true. Y esta respuesta es hasta medio verdadera. What does your mom do in her spare time? ¿Qué hace tu mamá en su tiempo libre? And the second grader said, mothers don't have any spare time. Y los niños de segundo grado, ¿qué tiempo libre estás hablando? Las mamás no tienen tiempo libre. All mothers know that's true, right? Y todas las mamás saben que eso es verdad, ¿cierto? Mothers don't have spare time. No tienen tiempo libre. And number 6, what would it take to make your mother perfect? La número 6 es, ¿qué se necesita para que tu mamá sea perfecta? And the second grader said, on the inside, she's already perfect. Y los niños de segundo grado dijeron, bueno, por dentro ella ya es perfecta. But on the outside, she would need like some kind of plastic surgery. Pero por fuera, como una cirugía plástica, estaría bien. Those are the brilliant answers from a group of second graders. Y estas fueron las respuestas brillantes de un grupo de segundo grado. Children love their mothers, ¿Saben? Los niños aman a sus mamás, but they really don't know how much mothers do for them. pero realmente no saben cuánto hacen sus mamás por ellos. They don't understand what No. it takes to be a mother. No entienden qué es lo que se requiere para ser una mamá. And the sad thing about it is, the truth of the matter is, most husbands don't understand what it takes to be a mother. Y lo triste también es que algunos, incluso también esposos, no entienden lo que se necesita para ser una mamá. Most fathers don't have any idea what it really means or how difficult it is, the job of a mother. Muchos papás quizás no entienden lo difícil o qué es lo que se necesita para poder ser una mamá, hacer el trabajo de una mamá. That's why a day like this Tuesday is so important, to be able to remember our mothers. Y pienso que por eso un día así como tomamos este próximo martes es importante que nosotros podamos honrar a las mamás. I think of my own wife, Yo pienso, por ejemplo, en mi propia esposa, this young lady here, esta jovencita radiante aquí al lado and how mío. much she does. Yeah, she always has many more. Ella yeah. siempre añade sus cosas. It's always, I say, this young lady, and it goes on forever. Bonita. No, hay que Everything's aprovechar. true, though. Todo es verdad. And I think about how much she does for our two sons, Juan Y Diego and Lucas. comienzo a pensar lo que ella hace por nuestros hijos, por Juan Diego, por Lucas. It's just amazing to me how much
she does that I don't even think about. Y a veces me asombro de tantas cosas que ella hace que a veces yo no pienso en esas cosas. The details that a mother takes care of in a home. Los It's un- detalles, por ejemplo, que una mamá toma en su hogar. Now, I especially know this when she's out of town. Yo por lo menos lo noto cuando ella está fuera de la ciudad And I'm all alone y with yo the estoy two solito con los dos niños. sons. And I remember one time we had to come to church and she was out of town that week. Y yo recuerdo un día teníamos que venir a la iglesia, ella no estaba aquí en Panamá. And it became very obvious that I was dressing them for church and it was not my wife who was dressing Y them fue for muy church. obvio que fui yo quien vestía a nuestros dos hijos y no mi esposa. Lucas had Juan Diego's shirt on. It was all the way down to his Lucas knees. tenía la camisa de Juan Diego, ¿sabes? Que le llegaban acá por las rodillas. Juan Diego had a pair of jeans that was like 2 years old, came all the way up to here. Juan Diego tenía un jean que le quedaba como por acá arriba, como el capri. I didn't know, I don't know, I just threw clothes on him. I didn't Yo no know sé, yo that. simplemente le pongo ropa para que vengan vestidos. Oftentimes men don't think about all those details, but mothers do. Y a veces los hombres no piensan en esos detalles, pero las mamás sí. I think about how much time my wife spends, hours of time she spends working with Juan Diego with his homework. También pienso el tiempo que ella pasa con Juan Diego estudiando sus tareas. Or time she spends teaching Lucas little details about how to understand words and how to count. O detallitos que ella pasa con Lucas dándole a conocer ciertas palabras, etc. The patience that requires. La paciencia que se requiere. As a father, I throw him around and wrestle with him and throw a ball in the backyard and kick the soccer ball. Yo como papá de repente lucho con ellos o jugamos fútbol o lo que sea. And those things are important Y too. también esas cosas son importantes. But the details that a mother does. Pero los detallitos que hacen las mamás, Whether this Tuesday is Mother's Day in your tradition or not, if you're not Panamanian, y ya sea si este próximo martes lo celebran en tu país o no lo celebran en tu país como el Día de la Madre, whether it is or not, take an opportunity today or tomorrow or Tuesday to tell your mother igual toma la oportunidad, ya sea entre hoy y al martes, para agradecerle a tu mamá, para hablar con tu mamá, how much she means si to tienes you, la oportunidad, si aún vive, de cuánto ella significa para ti, how much she has done for you. de cuánto ella ha hecho por ti. Today I want to take a look at a mother in the Bible Y yo quiero que nosotros veamos la vida de una mamá en la Biblia, who often gets overlooked for what she did for her son. que frecuentemente las personas como que no ven mucho lo que ella hizo por su hijo. She was an extremely resourceful, compassionate, and passionate woman. Ella era una mujer muy apasionada, pero también con mucha compasión, también muchos recursos. And through her example that we're going to look at today, Y luego el ejemplo que vamos a ver hoy, I think we can all learn something. creo que todos podemos aprender algo de esto. Not just Y mothers, sabes, no solamente las mamás, but mothers, pero las mamás, mothers to be, las que van a ser mamás en algún momento, women who will be mothers someday, quizás mujeres que en algún punto también serán mamás, even fathers, incluso padres, and sons, children, everyone. y también si tienes tu mamá. She gives us a great example, not only how to be a great mother, but how to be a great parent. Y ella nos da un buen ejemplo, no solamente de cómo ser una buena mamá, pero un buen padre en general. Now, I'm sure that all of you would know who she is, Ahora, yo estoy seguro que todos ustedes quizás conocen quién es ella. and as we go through the story, you would know what she did, Y a medida que vemos la historia, quizás van a saber lo que ella hizo, but probably not very many of you know what her actual name is. pero quizás no todos conocemos cuál era de hecho su nombre. Her name is Jochebed, Su nombre era Jocabet, and she is the mother of Moses. la mamá de Moisés. Let's look at Exodus chapter 2, Vamos a ir a Éxodos capítulo 2, verses 1 through 10. versículo del 1 al 10. Exodus chapter 2, 1 through 10. Éxodos capítulo 2, versículo del 1 al 10. Now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. The woman conceived and bore a son, and when she saw that
he was a fine child, she hid him 3 months. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. And when she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and dabbed it with bitumen and pitch. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea. She put the child in it and placed it among the reeds by the riverbank. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Now the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river while her young women walked beside the river. She saw the basket among the reeds and sent her servant woman, and she took it. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. When she opened it, she saw the child, and behold, the baby was crying, and she took pity on him and said, "This is one of the Hebrews' children." Al abrirla, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call you a nurse from the Hebrew women to nurse the child for you?" Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? And Pharaoh's daughter said to her, "Go." So the girl went and called the child's mother. Y la hija de faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. And Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages." Y la hija de faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. So the woman took the child and nursed him. Y la mujer tomó al niño y lo crió. And when the child grew older, she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses because she said, "I drew him out of the water." Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory today. Padre, queremos darte gloria en esta We mañana. thank you, Lord, for this opportunity to celebrate mothers. Gracias por esta oportunidad de celebrar a las mamás. And Father, I pray that you would speak to us through your word this morning. Y queremos pedirte que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas. Lord, that you would challenge us as mothers, Señor, que tú desafíes a aquellas que son mamás, as fathers, también como padres, as children. también como hijos, Señor. Lord, in every way, En cada manera. you'd speak to us through the power of your word this morning. Señor, que tú hables a nuestros corazones por el poder de tu palabra. Open our hearts and our minds to receive. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para recibir. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen and amen. Amén y amén. So here we have the account of the birth parents of Moses. Aquí tenemos entonces un relato de lo que fueron los padres biológicos de Moisés. The man was from the house of Levi, and he took a wife from the house of Levi. They were both from the tribe of Levi. El hombre era de la casa de Leví y tomó por mujer a una hija de Leví, o sea que ambos eran de la tribu de Leví. Now we don't have their names here, but Moses, their son, actually records their name in chapter 6 of Exodus. Aquí en este pasaje no salen los nombres de ellos, pero en el capítulo 6 de Éxodo, Moisés escribe el nombre de sus padres. Let's turn there really Así quick. que por eso quiero que vayamos allá rapidito. Éxodo 6, 5 chapters ahead. unos 5 capítulos después. Exodus 6, verse 20. Fíjense, Éxodo 6, versículo 20. And it says, Amram took as his wife Jochebed, his father's sister, and she bore him Aaron and Moses. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. So here we see that her name was Jochebed, and his father's name was Amram. Así que aquí vemos que los papás de Moisés eran Jocabed y Amram. And so before Moses was born, they already had 2 other children. Pero antes de que Moisés naciera, ellos ya habían tenido 2 hijos, Aaron and Miriam. Aarón y Miriam. Aaron and Miriam. Aarón y Miriam.
So let's go back to chapter 2. Así que regresemos nuevamente al capítulo 2. We have their names recorded. Ahí tenemos ya los nombres, los acabamos de ver. And we see here in the first one, it says, now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. And verse 2 says, the woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a fine child, she hid him 3 months. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Now- Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Now, this idea of fine, hermoso, doesn't necessarily mean physical beauty. Ahora, esta idea de hermoso o bien, o un niño bueno, como quien dice, no necesariamente el contexto o la connotación no se trata de hermoso, de una hermosura física. Every parent thinks their child is beautiful. Todos los padres creen que sus hijos son hermosos. Remember, Moses was writing this account. He was talking about himself here. Y recuerden que Moisés fue quien escribió este relato. Él fue el que escribió esto acerca de quién, de él mismo, ¿no? The child was beautiful, and Y it was el him. bebé era hermoso. He had a tendency to do that. Later on, he said he was in the book, one of the books, he said he was the most meek man of all time. Él tenía como que la tendencia de hacer eso. En uno de los libros que él escribió, él puso acerca de sí mismo que él era el hombre más manso de todos los tiempos. Of course, we know that he was being led by the Holy Spirit, so he was actually speaking the truth. Ahora, sabemos que él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, estaba hablando verdad. But the idea here is that there seems to have been something unique about this baby. Pero la idea de esto es que había como algo distinto, algo diferente acerca de este bebé. There was some kind of favor that could be seen, some kind of glow. There was something different about baby Moses. Había cierto favor acerca de él, cierto resplandor, cierto brillo acerca de él. And in the ancient world, if they saw something like that, they would immediately think the child was blessed from God. Y en los tiempos antiguos, si las personas veían eso acerca de algún bebé, ellos inmediatamente pensaban, este es un bebé bendecido por Dios. Now, it says in the text here that she took the child and she hid him for 3 months. Ahora, en el versículo que acabamos de leer, dice que ella tomó el bebé y lo escondió por 3 meses. Now, the question is, why would she need to hide him? La pregunta es, ¿por qué ella lo tenía que esconder? Well, in order to answer that question, you have to go back to the chapter right before, the very last verse before, chapter 1, verse 22. Para eso debemos irnos un poquitito más atrás de cuando se escribió esto. En el capítulo anterior, el último versículo del capítulo 1 de Éxodos, Doing a little bit of a Bible study this morning. Hope y you don't estamos mind. haciendo como un pequeñito estudio bíblico aquí en esta mañana. Remembering always to look at our text. Siempre es bueno cuando estamos estudiando un pasaje el poder ver el contexto, lo que rodea el pasaje. So, chapter 1, verse 22 says, Then Pharaoh commanded all of his people, every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. Miren el versículo 22, dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. So, Pharaoh told his own people, the Egyptian people, if you see or if you know about a baby boy that has been born in the land to the Hebrews, you have to take that child away from their parents and throw it into the Nile River. Así que lo que dijo Faraón a su gente, a su pueblo, él les dijo, si ustedes ven que hay un niño varón que nazca de las familias hebreas, tómenlos a ellos y los van a echar al río. You can let the niñas live. Las niñas podían vivir. Now, the Nile River was absolutely full of crocodiles. Ahora, el río Nilo estaba lleno de cocodrilos. So if you threw the baby in there, if it didn't get eaten by a crocodile immediately, it would drown. Así que si tú tirabas a un bebé ahí, si no era comido inmediatamente por los cocodrilos, el bebé se ahogaba. Now, why did Pharaoh want to kill all the male children in Israel? Entonces la pregunta es, ¿por qué Faraón quería matar a todos los niños hebreos, varones,
ahí? ¿Por qué los quería matar? Because if you look earlier in chapter 1, and you can do that later, you'll see that the Egyptians became very fearful of the Hebrews. Lo pueden ustedes ver en casa un poquito con más detalle, ahí mismo al comienzo del capítulo 1 en Éxodo, pero los egipcios empezaron a tener temor del pueblo hebreo porque estaba creciendo y creciendo, y ellos tenían miedo que ellos iban a hacer, entonces los iban a ganar. You remember that the Hebrews came into Egypt because Joseph was already there in Egypt, and Joseph brought his father and his family to Egypt to save them from the famine. No sé si 400 ustedes years recuerdan, before. antes que Moisés naciera, 400 años antes de que él naciera, José, ¿se acuerdan de José de la túnica de los diferentes colores? Él había sido llevado a Egipto, y cuando vino una gran hambre, él trajo a su familia, que eran los hebreos, y los hebreos entonces ellos establecieron su pueblo en Egipto. Así que ellos comenzaron a crecer allí. And they were only 70 people Al principio eran solamente 70 at personas that time. en ese tiempo. They lived there in Egypt, Ellos vivieron allí en Egipto, and they multiplied and they grew. pero luego comenzaron a multiplicarse y comenzaron a crecer en número. And soon the Pharaoh that knew Joseph died. Así que llegó el momento a donde Faraón, el que conocía a José y que lo tenía en gran alta estima, él murió. And a new Pharaoh came along who didn't know Joseph, who didn't care about any promises that had been made to Joseph. Y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y que no sabía nada de esas promesas al pueblo hebreo, y él es el que estaba al mando. And what did this Pharaoh do? ¿Y qué hizo este faraón? Who knows? ¿Quién sabe? ¿Cómo? He made them slaves. Este nuevo faraón hizo de los hebreos esclavos, los convirtió a ellos en esclavos. Made all the Hebrews slaves. Hizo que todos los hebreos fueran esclavos. Made them work really hard, oppressed them greatly. Y los oprimió grandemente. But they continued to grow, they continued to multiply. Pero aún así, a pesar de todo esto, ellos continuaron creciendo, continuaron multiplicándose. And by this time there were about 2 million Hebrews living in Egypt. A este punto ya habían acerca de 2 billion. Million. 2 million. Uh-huh. Habían acerca de 2 millones de hebreos que ya se habían multiplicado. So the Egyptians were afraid. Así que ustedes se pueden imaginar, los egipcios estaban con gran temor, They were nervous. estaban nerviosos. That if our enemies come into our land, they could take the Hebrews as their allies and fight against us. Y ellos pensaban, si vienen nuestros enemigos a atacarnos a nosotros, los hebreos se pueden unir a nuestros enemigos y atacarnos a nosotros y nos ganan. So the Pharaoh came up with a strategy of birth control. Así que por eso el faraón vino con esa estrategia de, ¿cómo se dice? Anticonceptivos, ¿no? ¿Cómo se dice birth control en español? ¿Ah? Control de natalidad, gracias. Excelente. Eso. And so every male child that's born, you have to kill him. Así que la idea era que cada bebé varón que naciera tenían que matarlo. So this is the situation that we see Moses born into. Así que esta es la situación en donde Moisés nace. This is the situation we see Jochebed having to be a mother in this situation. Y en esta situación es donde Jocabed es mamá. Now every mother here knows it's difficult to be a mother in any situation. Ahora aquí las mamás pueden saber que es difícil ser mamá en cualquiera que sea la situación. But could you imagine having to be a mother in these kinds of conditions? Pero pueden imaginarse ser una mamá bajo estas condiciones. So now we understand, we have the context. We understand why she needed to hide him. Entonces por eso ahorita entendemos por qué es que ella tenía que esconder a su bebé. And then so she hid him for 3 months. When she could hide him no longer, she put him in a basket and put him into the Nile River. Así que ella lo escondió por 3 meses, pero cuando ya no daba más para esconderlo, ella lo colocó en esa cesta y lo puso en el río. And we know the rest of the story. The Pharaoh's daughter found him, and he was raised in the home of the Pharaoh's daughter. Así que ya conocemos el resto de la historia. La hija del faraón lo vio y él entonces crece allí en Egipto con la hija del faraón.
Now, what we're going to look at this morning is the attributes of a godly mother. Pero lo que yo quiero que lo fijemos en esta mañana es en los atributos de una madre piadosa, That we see in Jochebed. de lo que nosotros podemos ver de la vida de Jocabed. We're going to look at 3 attributes, Y vamos a ver 3 atributos or a profile of a godly mother. o un perfil de lo que es una madre piadosa. Number 1, a godly mother understands the combination of spiritual and intellectual. La número 1 es que la madre piadosa entiende la connotación de lo espiritual Intellectual. y la parte intelectual. A godly mother understands the combination of spiritual and combination. intellectual. La madre piadosa, se lo voy a decir nuevamente porque dije una palabrita mal. Dice, la madre piadosa entiende la combinación entre lo espiritual y lo intelectual. Entre lo espiritual y lo intelectual. It's both. It's not just one or the other Es ambas cosas, no es una o la otra to be a successful mother. para ser una madre de éxito. Number 2, a godly mother understands the importance of cooperation. La número 2, una madre piadosa entiende la importancia de la cooperación. A godly mother understands the importance of cooperation. Una madre piadosa entiende la importancia de la cooperación. And lastly, a godly mother understands the covenant. Y la última es, una madre piadosa entiende la importancia del pacto. A Una godly madre, mother understands the covenant. una madre piadosa entiende la importancia del pacto. Number 1, a godly mother understands the combination of the spiritual and the intellectual. Vamos entonces ahora a ver la número 1. Una madre piadosa entiende la combinación de lo espiritual y lo intelectual. Many of you here are familiar with the Proverbs 31 Algunos woman, de the ustedes profile of a godly woman. ¿Están familiarizados con Proverbios 31 que habla de la mujer virtuosa? ¿Lo han leído? ¿Alguno de ustedes sí? How many of you women have ever seen that? ¿Cuántas de las mujeres por lo menos han visto este pasaje? Proverbs 31. Proverbios 31, sí. It is a great picture of a godly woman. Y es una imagen hermosa de lo que es una mujer piadosa. And in this picture, we don't just see a woman who just gets on her knees and prays all the time. Y en esta imagen que se nos describe, no solamente estamos viendo una mujer que está de rodilla todo el tiempo. We see a woman who takes care of her family. We see a woman who's very intelligent, a woman who's very resourceful, a woman who does what she needs to do. Pero vemos una mujer que trabaja, una mujer que cuida a sus hijos, que cuida a su familia, que tiene muchos recursos, también muy habilidosa. See, we have that combination of the spiritual and the intellectual. Entonces está la combinación de lo que es lo espiritual y lo intelectual. She had the fear of the Lord, Ella tiene el temor a Jehová, but she also did what she needed to do to take care of her family. pero ella también tenía que hacer lo que tenía que hacer para cuidar a su familia. You know, it's very important that as mothers, Sabes, es muy importante que como mamás you understand that tú balance. puedas entender ese balance. You have to focus on the spiritual. Tú tienes que enfocarte en la parte espiritual. It's very important to make sure that as a mother you have a prayer life Y es muy importante que como madre tú puedas tener una vida de oración and you're spending time in God's Word. y que estés tomando y pasando tiempo en la palabra de Dios. A lot of women will say, well, I don't have time. Muchas mujeres podrán decir, pero es que no tengo tiempo. And I think of some of the women here in our church and women here in Panama City, mothers. Y yo pienso que mujeres, por ejemplo, ya sea aquí en la iglesia o en Panamá, en la ciudad de Panamá, mamás, I mean, and a lot of you have full-time jobs. muchas tienen trabajos a tiempo completo. You're sitting in traffic every morning for an hour or two and every evening for an hour or two. Están en tráfico, de repente 1 o 2 horas en la mañana, 1 o 2 horas en la tarde. And on top of all that, then you have to try to be a mother. Y luego, encima de todo eso, tienes que tratar de ser una mamá. It's difficult. Y es difícil. And it's very easy to say, well, I don't have time to pray. Y es muy fácil que pudiéramos decir, pero es que no tengo tiempo para orar. I don't have time to study the Word. O no tengo tiempo para estudiar la palabra I de don't have Dios. time to come to church and fellowship with other believers and hear the Word. O no tengo tiempo para venir a la iglesia y tener ese compañerismo con otros hermanos y hermanas en Cristo. And it's easy to understand how difficult that is, how busy
busy our lives can be. Y sabes, es fácil entender lo difícil que es en nuestras vidas tan ocupadas. I think of the story of John Wesley's mother, Susanna. Yo pienso en la historia de la mamá de John Wesley, ella se llamaba Susana. I don't know if you've ever heard this story, but she had 15 children. No sé si habían escuchado esta historia, pero la mamá de John Wesley tuvo 15 hijos. And the funny thing was, I was reading about this last night. Her family, they had 25 children. Y yo estaba leyendo esto anoche. En la familia de ella, donde ella nació, ellos eran 25 hermanos. Can you possibly imagine having 15 children running around the house? ¿Se pueden imaginar 15 chiquillos corriendo por la casa todo el tiempo? And Susanna Wesley was a woman of prayer. Y Susana Wesley era una mujer de oración. She was a woman of prayer. Ella era una mujer de oración. She took care of her family, Ella cuidó a su familia, but she was a woman of prayer. pero era una mujer de oración. And all of her children knew that when it was time for mom to pray, Y todos sus hijos sabían que cuando era la hora para que mamá orara, you be quiet. todos tenían que estar en silencio. And she would take the apron, she had an apron, and she would take the apron, a work apron, and pull it up over her head like this. Y ella tenía un delantal, entonces cuando era su momento de orar, ella tomaba el delantal y se lo tiraba encima de su cabeza. And when mom took her apron and pulled it up over her head like this, that meant it was time for mom to pray. Así que Be cuando quiet. mamá se ponía ese delantal encima de su cabeza, todos los hijos sabían que era el momento que mamá iba a orar y todos tenían que estar en silencio. Because Susanna Wesley understood that unless she prayed, she could not be successful as a mother. Porque Susana sabía que al menos que ella orase, ella no podía tener ese éxito como madre. Martin Luther said that he was way too busy not to pray. Martín Lutero decía que él estaba tan ocupado para no orar. Most of us say, I'm way too busy to pray. Muchos de nosotros decimos, yo estoy muy ocupado para orar. And Luther said that on his busiest days, he had to pray twice as long. Y Moody decía que en los días No, más... Moody, Luther. Lutero decía que los días que él estaba más ocupado, Twice as long. él tenía que orar el doble en los días que él estaba más ocupado. That doesn't seem to make any Y a sense. veces uno puede decir, pero ¿cómo es eso? Eso no tiene sentido. I got my day so busy today, I better pray twice as long as I do on a normal day. Él decía, bueno, yo tengo mi día ocupadísimo hoy, tengo que orar el doble de lo que oro por lo general. But see, what Luther understood and what Susanna Wesley understood Y lo que Lutero entendió y lo que Susana Wesley entendió was what you get from prayer. es qué es lo que tú obtienes de la oración. And this is not just for mothers, Y but for sabes, all of us. esto no es algo que solamente se aplica a las mamás, esto es para todos nosotros. See, when we misunderstand what prayer really is, Cuando nosotros malentendemos qué es lo que realmente es la oración, we miss the power of it. nosotros nos perdemos el poder de la oración. If we think that prayer is just one more thing to do, it's just one more thing in a long list of Si things you have to nosotros do, pensamos que la oración simplemente es uno de esos puntitos en nuestras listas, dice que tengo que hacer esto, check, check. Y si pensamos que la oración es uno de los puntos que yo debo solamente, tú sabes, hacer el check de que lo hice, checklist, then we're going to fail to understand the power of prayer. entonces vamos a fallar en reconocer el poder de la oración. You see, as mothers, if you realize that when you spend time in prayer and you spend time in God's Word, you receive peace from the Lord. Sabes, como mamá, nuevamente esto se aplica para todos nosotros, cuando nosotros podamos entender que si nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios y orando, tenemos la mayor oportunidad de tener éxito como madres And if you have children, you know how important it is to have peace. y tener paz. Y sabes, como madre nosotros sabemos que necesitamos paz cuando estamos lidiando con nuestros hijos. If you understand that in prayer and through Bible study, you can receive wisdom from the Lord through the scriptures, Si tú entiendes que a través de la oración y a través del estudio de la Biblia tú recibes sabiduría de Dios. and what is wisdom? ¿Y qué es sabiduría? Solution to problems. ¿Sabes que la sabiduría es soluciones a los problemas? Your children have problems Tus hijos tienen problemas every day todos los días that need to be solved, que tienen que ser resueltos. and you need wisdom. Y tú necesitas entonces por eso sabiduría. If you realize that you need strength and energy from prayer, Si tú te das cuenta que necesitas fortaleza, que necesitas energía
then from prayer, de la oración, then you'll realize how much you need to do that to give you the strength you need. entonces vas a saber cuánto necesitas hacer esto para obtener esa fuerza. Now, how does that help us? Ahora, ¿cómo eso nos ayuda a nosotros? As mothers, just as busy people in general. Como madres y también como gente ocupada en general. We're all busy, right? Is there anyone here who's not busy? I'd like to talk to you and see what your Todos secret estamos is. ocupados. Aquí hay alguien que no está ocupado, me gustaría hablar contigo para saber cómo le haces. We're all busy. Pero yo pienso que todos nosotros hoy en día somos personas muy ocupadas. But the things we get from prayer, the wisdom, the strength, the peace, Pero lo que obtenemos nosotros de la oración, la fortaleza, la sabiduría, la paz, help us become more effective nos ayuda entonces a ser más efectivos and more efficient. y más eficientes. And when we're more effective, what Y happens? cuando somos más efectivos, ¿qué sucede? We save time. Nosotros ahorramos tiempo. We do things in a smarter way, in a better way, and in a way Empezamos a that hacer saves cosas de una time. manera más fácil, más efectiva, una manera de ahorrar el tiempo. Mothers, I want to say to you, make it a priority to pray. Madres, yo quiero animarte a que tú tomes la oración como una prioridad en tu vida. Husbands, make sure that your wives can make prayer a priority. Y si hay madres aquí con esposos, que los esposos se aseguren que le están dando esa oportunidad a que sus esposas pasen en tiempo en oración. Maybe that means you'll have to take the kids to the park for an hour so she can pray. Quizás significa que tengas que ayudar a la persona para que puedas ayudar con los niños, para que ella pueda tener el tiempo de orar. Maybe it means, husbands, that you could cook dinner Quizás and let her pray. para los esposos puede significar que tú tengas que cocinar en una noche o en un momento para que ella pueda tener el tiempo de orar. Some of the wives say, no, don't let him cook dinner. We'll do anything with Y it. algunas esposas dicen, no, mejor no hagamos eso, yo prefiero cocinar. Let him give her that chance to have time with the Lord in prayer. Pero dale esa oportunidad a ella que pueda pasar tiempo en oración. Jochebed was a Jew. She was a Hebrew. She was faithful to the covenant of God. Y Jochebed era una hebrea, era fiel al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. But she didn't just focus on the spiritual. Pero sabes, ella no solamente se enfocó en la parte espiritual, She was also very intelligent. ella también era una persona muy inteligente. She was very resourceful. Ella era una persona con muchas habilidades. As a mother, Como madre, they said that you have to take all the male children and throw them in the river Nile. ella había escuchado que todos los bebés varones los iban a echar entonces al río Nilo. What did she do? ¿Y qué fue lo que ella hizo? She hid him for 3 months and protected him. Ella lo escondió por 3 meses y lo protegió, But then what did she do? pero luego ¿qué hizo? She took him and put him in the Nile River. Ella, aún después de los 3 meses que ella lo puso, ¿dónde puso al bebé? En el río Nilo. Now think about that. That's exactly what the Pharaoh told her to do. Y eso es exactamente lo que el faraón había dicho que hiciera. If some of the Egyptians came to her home and said, "Where's your son? Algunos de los egipcios llegaron a la casa de ella preguntándole, ¿dónde está tu hijo? We heard you had a male son." Escuchamos que tuviste un hijo varón. What could she say? ¿Qué ella podía decir si ellos vinieran? I put him in the Nile River. Lo puse en el río Nilo, Because that's exactly what she did. porque eso fue exactamente lo que ella hizo. She'd be telling the truth. Ella hubiese estado diciendo la verdad. She put him in a basket and put him in the Nile River. Ahora, ella lo puso en una canasta en el río Nilo. So they wouldn't ask more questions. They wouldn't try to figure out what happened. She could just say that and she'd be saying the truth. Si hubieran ellos llegado a casa de ella hubiese dicho eso y hubiera estado diciendo la verdad. Ella lo puso en el río. This was a very resourceful Así que mother. esta era una mujer muy, tú sabes, inteligente. She told her sister Miriam to follow the basket. Y ella le dijo a su hija, a Miriam, que siguiera a su hermano, que siguiera la canasta que ella había puesto en el río. And when the Pharaoh's daughter came out, Y cuando la hija del faraón venía and Miriam was there, y Miriam estaba allí, the Pharaoh's daughter said, "Go and get someone to nurse the child." la hija del faraón, She told Miriam to go and get someone to ella nurse le the dijo a child. Miriam, busca a alguien que pueda cuidar y criar al hijo. Who did she get? ¿Y quién fue? ¿Y a quién buscó Miriam? The mother of Moses. A la mamá de Moisés. So because of the way she set that up, Y de la manera en que ella organizó todo esto,
Jochebed herself was able to spend 3 more years with Moses. Jocabet misma tuvo la oportunidad de pasar 3 años más con su hijo Moisés, Nursing him criándolo before she turned him back over to Pharaoh's daughter. antes de devolvérselo a la hija del faraón. You know, there are mothers all over the world every day who have to be very resourceful. Sabes, hay madres en todas partes del mundo que cada día tienen que estar pensando, como quien dice, un poquito más allá de una manera inteligente. They have to do whatever they have to do to Y take care tienen of que their hacer children. lo que sea necesario para poder cuidar a sus hijos. You know, as mothers, read everything you can read. Even if you're not a mother yet, you will be someday. Read everything you can read. Como madre, puedes también, una buena idea es leer todo lo que puedas leer. A lot of you single women, you should be spending time with some of the older ladies, a little bit older ladies here in the church. Incluso chicas solteras, si ustedes tienen la oportunidad de pasar tiempo con aquellas personas que tienen hijos, con aquellas madres, Women are never a lot older. They're only just a little bit que son a older. lo mejor no más viejitas, pero un poquitito menos joven que tú, Spend time with them. pasa tiempo con ellas. Ask them questions. Hazle preguntas. I was so happy last week we had our men's time watching American football at my house. La semana pasada a mí me gustó mucho. Algunos chicos vinieron a mi casa a ver el juego de fútbol americano. Had a great time. Tuvimos un excelente tiempo. Pizza and wings and, Pizza y chicken wings. you know, growling, "Arr," all that stuff that Y men todos do. los hombres ahí gruñendo. Tú sabes, hablando de esos And como hombres. I was so happy to see that some of the women Y me gustó mucho que algunas chicas got together, se unieron and some of them were single and some of them were married, y algunas eran solteras, otras casadas, doing each other's nails and all pintándose las uñas, el cabello, qué sé yo. the kind of things that women Este like tipo de to do. cosas que hacen las mujeres. And that's a great opportunity to ask questions, to say, "Hey, talk about it." Y esta es una buena oportunidad para que las chicas puedan conectar con aquellas que quizás tienen un poquito más de experiencia en un área que otra. If you're a single mother, say, "What is it like to be a mother?" If you're a single woman, what is it like to be a mother? De repente, si aún no te has casado, puedes preguntar, oye, ¿qué significa, qué es ser una mamá? Cuéntame un poquito más acerca de eso. What is your greatest challenge as a mother? ¿Cuál es tu desafío más grande como madre? Spend time together. Pasa tiempo juntos. Learn. Aprende. Number 2, a godly mother understands the importance of cooperation. Número 2, la madre piadosa entiende la importancia de la cooperación. This goes right along with what we just were talking about. Aquí tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Jochebed had many helpers in this plan she had for the salvation of her son. Jocabet tenía muchas personas que la ayudaron a ella para poder lograr salvar a su hijo. She didn't do it by herself. Ella no lo hizo sola. She had her husband, Ella tuvo a su esposo, she had her daughter Miriam, su hija Miriam and she even had the Pharaoh's e daughter. incluso la hija del faraón. They all worked together Todos trabajaron juntos to raise this man, Moses. para poder entonces que Moisés pudiese ser criado. As a mother, you need to cooperate with your children's teachers. Sabes, como madre tú debes cooperar incluso con los maestros de tus hijos, Cooperate with other people who have influence in your child's life. cooperar con otras personas que tienen influencia con tus hijos. You know, there's a time in your child's life as they get a little bit older when you need to realize how important their friends are. También es muy importante cuando ya los hijos crecen, es ver la importancia de la influencia que son los amigos de tus hijos. Don't think that you have all the answers. No pienses que tú tienes todas las respuestas. You know, many mothers and many fathers as well think nobody knows what's best for my baby boy or my baby daughter than me. Muchos papás, muchas mamás piensan de la manera, ellos piensan, nadie más sabe qué es lo mejor para mis hijos aparte de mí. Piensan de esa Mama manera. knows best. O la mamá es la que mejor sabe. You know, and that's a good thing when the child's young. Y eso es algo bueno cuando el hijo es pequeño. But a lot of mothers still think that when the child's 25, 30 years old. Pero muchas mamás todavía siguen pensando de esa manera cuando sus hijos ya tienen 25 años. Nobody knows better what's good for my son than me. Muchas mamás dicen, nadie sabe lo que es mejor para mi hijo que yo. Nobody, not his wife, not anybody. Y ni siquiera si está casado el otro, ni siquiera piensan que la esposa sabe mejor que ella. Thank God my suegra is not like that at all. Gracias a Dios que mi suegra no es así para nada. But I think that there just may be
a few mothers who struggle with that. Pero yo pienso que quizás hay algunas mamás que quizás luchemos con eso. But as a mother, you can learn from other mothers, Pero como mamás también se pueden aprender de otras mamás from teachers, o también de maestros from people who have written books on child psychology. o de personas que quizás hayan escrito libros de psicología You don't infantil. always know what's best. Quizás no siempre vamos a saber lo que es mejor para nuestros hijos. See, as mothers and fathers, as parents, we should gather around our children a cooperation of people who want the best for our children. Así que como madres, como padres, nosotros debemos asociarnos con personas que pueden influir en nuestros hijos y trabajar juntos con ellos de una manera cooperativa. Other family members, Quizás con otros miembros de la familia, teachers, anyone who's involved. con maestros, con otras personas que están involucradas. Communicate with them, Y comunicarnos con ellos. connect with them. Conéctense con ellos. And the last one, a godly mother understands the covenant. El último punto que quería decirles es, las madres piadosas entienden el pacto. Godly mother understands the covenant. Las madres piadosas entienden el pacto. Jochebed kept Moses in the home for 3 months. Jocabed estuvo con su hijo Moisés en su casa por 3 meses. But then she understood that a time came when she had to let him go. Pero ella entendió que hubo un momento donde ella tuvo que dejar a su hijo irse. She understood that a time came when she had to release him. Ella entendió que hubo un momento en donde ella tenía que soltar a su hijo. That she would not be enough, she would not be sufficient. Que ella no iba a ser suficiente para To él, save him. para salvarlo. But the way she did it is very significant, the symbolism here. Pero la manera en que ella lo hizo es muy significativa, el simbolismo que podemos ver aquí. She made a basket. Ella hizo una canasta. Now the word for basket here in the Hebrew is the same word as is used for ark. Y la palabra canasta que se utiliza aquí en este pasaje, en el idioma hebreo, que es el idioma original, es la misma palabra que se utiliza para arca, como en el arca de Noé. It's the same word that was used for Noah's ark. Es la misma palabra que se utilizó para la arca. And Noah's ark was a vessel of salvation that rescued Noah's family and the animals. Y el arca de Noé fue ese envase donde, o ¿cómo se dice eso? What do you say? It was the what? It was a means of salvation. Fue una manera de salvación, de traer salvación a Noé y a su familia. The family of Noah and the animals were rescued from the flood inside the ark. Noé, su familia, los animales que estuvieron allí en el arca, fueron salvados entonces de ser muertos por la inundación. Now the word ark also has another significance. Ahora, ¿sabes que esta palabra arca tiene otro significado? It was the ark of the covenant. Que era el arca del pacto. The ark of the covenant held the Old Testament, the Pentateuch, the word of God. Y el arca del pacto tenía encima de él lo que era la palabra de Dios o el Pentateuco. Now both Noah's ark and the ark of the covenant are types of Christ. Y tanto el arca de Noé como el arca del pacto, ambas representaban lo que Cristo haría también por nosotros. They're both types of Christ. We are saved in Christ. Son tipos de Cristo. Nosotros somos salvos ¿en quién? En Cristo. And Christ is the word of God. Y Cristo es la palabra de Dios. Now, what Jochebed understood was that she had to save Moses. Moses had to be preserved. Así que lo que Jocabed entendió es que ella tenía que salvar a Moisés. Moisés tenía que ser preservado. So she put him in the ark to preserve his life. Así que ella lo puso en esa arca para preservar su vida. As mothers, we have to understand that for our children, Sabes, como madres nosotros debemos entender que para nuestros hijos, and the most dangerous thing they face y una de las cosas más peligrosas que ellos puedan enfrentar, is the most dangerous thing that every human being faces. es lo más peligroso que cada ser humano enfrenta. And that is an eternity without Christ. Y es una eternidad sin Cristo. You see, your son and ¿Sabes? your daughter, Tu hijo o tu hija, and
in the future when you have children, Y en el futuro, si Dios te permite tener hijos, they need Jesus Christ. ellos necesitan a Jesucristo. They're not born into the family of Christians and automatically Christian. Ellos no van a ser cristianos por el simple hecho de que tú seas cristiano. Every human being has to personally make the decision Cada ser humano personalmente tiene que tomar una decisión to become a Christian. para convertirse en un cristiano. You see, they need to be in Christ because there's only salvation in Christ. Sabes, ellos deben estar en Cristo porque solamente la salvación se encuentra en Cristo. You see, as parents, the most important thing that we can do for our children is to lead them to Christ. Sabes, lo más importante que nosotros podemos hacer por nuestros hijos como padres es guiar a nuestros hijos a Cristo. It's more important than everything Es else. incluso más importante que cualquier otra cosa. But here's the problem. Pero aquí está el detalle, el problema. We need to understand what that means. Nosotros debemos entender qué significa eso. We need to present the gospel to our children. Debemos nosotros poder presentarle el evangelio a nuestros hijos, The true, pure gospel of Jesus Christ. que es el evangelio puro de Jesucristo, We make that our priority. y hacer de eso nuestra prioridad. But how do we do that? ¿Cómo hacemos eso? How do we teach our children the gospel? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos el evangelio? So that they understand it, so that they get it, so that they receive it, so that it makes sense to them. Para que ellos lo entiendan, lo puedan recibir, lo puedan aceptar. We have to talk about Christ. Debemos nosotros hablar de Cristo. I'm a pastor and I know how difficult it is to talk about Christ in everyday settings in my home. Yo soy un pastor y yo sé lo difícil que es hablar acerca de Cristo en cualquier otro ambiente que quizás no sea la iglesia. I can talk about him up here Puedo hablar de Cristo quizás aquí adelante, when it's time to do ministry, cuando es el momento de hacer el ministerio. but when I'm in my home Pero cuando estoy en mi casa and I'm trying to figure out how to make the gospel make sense to a 3-year-old, y estoy tratando que el evangelio tome sentido quizás para mi hijo de 3 años, it's not so easy. no es tan fácil. But we have to be able to do it. Pero debemos hacerlo. We have to talk about what he did on the cross. Nosotros debemos poder hablar con nuestros hijos acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. If you're telling a story about Noah's Ark, which children love, Si tú le cuentas a tus hijos la historia del arca de Noé, a los hijos les encanta la historia del arca de Noé. tell them what I just taught you. Compártele lo que les acabo de compartir, lo que representa esa arca. That the ark represents De que salvation. el arca representa salvación And that Christ is our y salvation. de que Cristo es nuestra salvación. Maybe they won't say anything. Maybe they won't respond right away. But at least they're hearing it. Quizás ellos no respondan enseguida, pero ya comienzan a escucharlo. Let your home be a home that talks about the gospel. Que tu hogar sea un hogar que se hable acerca del evangelio. Not just religion. No solamente acerca de religión, Not just Bible stories. no solamente acerca de historias bíblicas, But the actual gospel. pero acerca del evangelio. Number 2, live your life in a way that demonstrates the gospel. Vive tu vida también de una manera que demuestre el evangelio. You see, both of Moses' parents were Levites. Sabes, ambos padres de Moisés eran de la tribu de Leví The Levites were the priests. y los levitas eran los sacerdotes. Now, the Bible tells us that as fathers, we are to be the priests of our home. Y en la Biblia nos dice que como padres, los padres debemos ser los sacerdotes del hogar. But you realize that mothers are also called to teach the word and be priests in the home? Pero sabes tú que la mujer también, la madre también es llamada para enseñar la palabra de Dios en su hogar. That mothers are called to do what Jochebed did and put their children in the word? Que también así como Jocabed lo hizo, que ellas puedan también poner a sus hijos en la palabra. Talk to your children about God. Habla con tus hijos acerca de Dios. Talk to them. The opportunities will come naturally, even when they're young. Y sabes, las oportunidades van a ser naturales, aun cuando son bien jovencitos tus hijos. It's a challenge, Es un reto, but we can do it. pero lo podemos hacer. Now, here's the problem, though. Ahora, aquí hay un problema. The question for us as parents La pregunta para nosotros como padres is if we are going to teach the gospel to our children, es que si nosotros vamos a enseñarle el evangelio a nuestros hijos, do we really understand the gospel ourselves? ¿realmente nosotros entendemos el evangelio nosotros mismos?
Do we really understand the implications of the gospel? ¿Realmente entendemos cuáles son las implicaciones del evangelio? You know, there are some people that are Christians, they've been saved for years, and they cannot give explanation of what the gospel is. They can't do it. Hay muchas personas que por años han sido salvos, pero no pueden explicar qué es la salvación. They may have 1,000 Bible verses memorized, but they can't tell you in one sentence what the gospel is. Quizás tienen muchos versículos aprendidos, pero no pueden articular lo que es la salvación. Because we don't see the gospel as invading our entire lives, as being a part of our entire lives. Y ellos porque no lo ven el evangelio como algo que es parte de nuestra vida. We see it as an event. Lo vemos como un evento simplemente. Oftentimes we see it as something that happened to me at the beginning of my Christianity when I prayed the sinner's prayer. That's the gospel. That's evangelism. Muchas veces pensamos que el evangelio se limita al momento en que yo hice una oración para recibir a Jesús. But the gospel is every day in your life. Pero el evangelio es todos los días en tu vida. It has implications for your life, for your family, for your relationships every single day. Y tiene implicaciones para tu vida y lo tiene cada día. Every day. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? The gospel is simply this: God sent his only son Y el evangelio es de que Dios envió a su único hijo to die on the cross, para morir en la cruz, to pay the price for our sins, para pagar el precio por nuestros pecados, so that he could have a relationship with us, para que él pueda tener una relación personal con so nosotros, that we could have eternal life. para que podamos tener vida eterna, Because without that, we have no eternal life. porque sin él no tenemos vida eterna. That's the gospel. Ese es el evangelio. Now, it's one thing to be able to teach it to your family, but can you demonstrate it? Y una cosa es enseñarlo a nuestra familia, pero ¿lo podemos demostrar? How do we demonstrate the gospel to our family? ¿Cómo podemos demostrar el evangelio a nuestra familia? The way we live, La manera en que vivimos, the way we interact with our la manera children. que interactuamos con nuestros hijos. It's one thing to teach, but we also have to demonstrate. Algo que podemos enseñar, pero también demostrar. Now, most of us would think if I ask you that question, how do we demonstrate the gospel? Si muchos pensaríamos cuando yo hice esa pregunta, ¿cómo demostramos el evangelio? The natural thing we think is we have to have a perfect home. Lo natural que podríamos pensar es, bueno, eso significa tener un hogar perfecto. And we have to be perfect parents. Y debemos ser padres perfectos. And we have to do everything right all Y the todo lo time. debemos hacer bien todo el tiempo. Because that's what a Christian home looks like. Porque esa es la manera en que es un hogar cristiano. It's always clean. Siempre está limpio, The kids are always behaving. los hijos siempre se están portando bien, Mom and dad never fight, never mamá y papá argue. nunca pelean, nunca discuten. And if they do, they scurry off and make sure that the kids don't hear it. Y si lo hacen bien despacito para que los niños no se enteren. And we think that's what it means to present the gospel to our Y children. eso es lo que muchas veces pensamos, que es demostrarle el evangelio a nuestros hijos. And I want to say something to you Pero this morning. déjame decirte algo en esta And why mañana. don't you just listen just for a few more moments here? Y quiero que me escuches por estos minutitos. If you do that as parents, Si tú haces eso como padres, you may be, and you think that's what it means, that's all it means to present the gospel, si tú piensas que eso es lo único que significa demostrar el evangelio, tener una vida perfecta is to have a perfect home, o un hogar perfecto, and you actually succeed. y si tú tienes éxito en eso, Most people won't, but some people could. la mayoría de las personas a lo mejor no lo harían, pero muchas personas pudieran tener éxito en tener esa vida perfecta. And you succeed at that, Y si tienes éxito en eso, you may be making your children be farther away from understanding the gospel. quizás estás haciendo que tus hijos entiendan menos el evangelio. Let me say that again. Déjame decirlo nuevamente. If you succeed at having a perfect home, Si tú tienes éxito en tener un hogar perfecto, you may be taking your children further away from understanding the gospel. quizás estás haciendo que tus hijos entiendan menos y menos el evangelio. The gospel message is that Jesus Christ is our Savior. Es porque el mensaje del evangelio es que Jesucristo es nuestro Salvador. The gospel message is we live in a broken world.
Y el mensaje es que nosotros vivimos en un mundo quebrantado. The gospel message is you're a broken person. El mensaje del evangelio dice, tú eres una persona The quebrantada. gospel message is your son is a broken person. Y el mensaje del evangelio dice, tu hijo es una persona Your quebrantada. daughter is a broken person Tu hija es una persona quebrantada. in desperate need of rescue. Y en una necesidad desesperada de ser rescatada. If all they see is that mom's perfect and dad's perfect and the home is perfect, Si lo único que ellos ven es que Perfect. mamá es perfecto, papá es perfecto, el hogar es perfecto, y estamos poniendo ese perfecto entre comillas, quote unquote perfect, perfecto, they don't see the need for a savior. ellos no van a ver una necesidad para un salvador. Now, what am I saying? Am I saying you should purposely try to make the house a mess and chaotic and crazy so that, hey, look it, we're a mess and we need Jesus? Of course Ahora, not. ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ahora con propósito tú debes hacer que tu hogar sea una locura, un caos y que todo esté en desorden y empiezas a hacer peleas así que no antes no las hacías para decir, aquí necesitamos salvación. Of course not. Por supuesto You no. need to have order and structure in your home as Hay que parents. tener orden, estructura en casa. What I'm telling you, what I'm challenging you to do is be honest. Pero lo que te estoy animando a hacer es ser honesto. Don't be fake. No finjas, no Be seas real. falso, sé real. I heard a great story the other day from a great author, Randy Alcorn. Yo escuché una historia el otro día de un autor que se llama Randy Alcorn. And him and his daughter were at a banquet, Y él daddy-daughter banquet. él y su hija fueron a un banquete que era especialmente para papás con sus hijas. And he's a well-known, famous author, Randy Alcorn. Some of you Y probably have heard of him. Randy Christian Alcorn author. es un autor cristiano muy famoso. Quizás algunos de ustedes han escuchado sus libros. And he was sitting at this table, and there were several other daddies and daughters there at the table. Él estaba sentado allí en esta mesa con su hija. Habían otros papás con sus hijas sentados en la mesa. And one of the other people said to his daughter, Y una de las personas to le Randy's dijo daughter, a la hija de Randy, una de las personas le dijo a la hija de Randy, what is one thing that you remember about your dad ¿qué cosa recuerdas tú acerca de tu papá? Él le preguntó a la hija de Randy, that made him a great dad? que lo hace un buen papá. And he said he didn't know what she was going to say. Y Randy decía, él no sabía qué es lo que su hija iba a responder. And he said that what she said, Y él dijo que lo que ella dijo, the one thing that she remembered that made him a great dad, lo que ella recordaba acerca de Randy, que lo hacía un buen papá, was that whenever he made a mistake, he said immediately, "Sweetheart, I'm sorry. Do you please forgive me?" era de que cuando Randy cometía un error, hacía algo no correcto, él le decía a su hija, hija, perdóname, lo que hice no estuvo bien. Sweetheart, forgive me. I'm sorry. Hija, perdóname, lo siento. That's what it means to be a gospel mother or Y father. eso es lo que significa ser un papá o una mamá que demuestra el evangelio. Parents that make mistakes. Padres que cometen errores. And parents when they make mistakes, and you do make mistakes. Y sabes, papá, mamá, cuando cometes errores y vas a cometer errores, todos cometemos errores. You say to your children, please forgive me. Que tú le puedas decir a tus hijos, perdóname. You're not the hope for your children. You know ¿Sabes? that? You understand that? Tú no eres la esperanza de tu hijo. ¿Tú sabías eso? Que tú no eres la esperanza de tus hijos. How many people know that, whether you have children or not? You shake your head like this. ¿Cuántos, This means yes. ¿Cuántos saben que How many ustedes of no you son la know that you're not the esperanza? hope for your children? A ver, tú no eres la Yes. esperanza de tu hijo o de tu hija. Now, about 6 people know, the rest don't. Let me say it one more time. ¿Cuántos saben que tú no eres la esperanza de tus hijos y tus hijas? A ver, todos los que saben, digan. Whether you're a parent or not a parent, if you agree with me, you take your head and you shake it like this. o para How los many que- of you know you're not the hope for your children? ¿Cuántos saben que los papás no son las esperanzas de sus hijos? A ver, Yes. ¿saben? ¿Sí o no? Okay. Pero esto es el sí en panameño, porque descubrimos Sí. que en India así es no y así es sí. Así que en panameño sí. You're not the hope for your children. Jesus is. Tú no eres la esperanza de tu hijo. Jesús es la esperanza de tus hijos. When I was single and I looked forward to having children, I had this image in my mind of being a perfect dad. Antes de casarme, cuando yo era soltero, yo pues con mucho deseo de ser papá, yo me imaginaba que yo iba a ser el papá perfecto.
I thought, yes, my children are going to say, that's the best dad. Woo! Y yo decía, en mi mente, tú sabes, en ese tiempo yo decía, mis hijos van a decir de mí, wow, mi papá es el mejor papá de todos. I'm going to be an expert at this dad thing. Y yo pensaba, yo voy a ser un experto en esto de ser papá. And I thought that way, and I realized that it really wasn't about, my desire to be a dad wasn't, it was for me, it was because I wanted to feel good as a dad. Y ahí me di cuenta que era este deseo de querer ser papá, era porque yo me quería sentir bien al ser papá. But the reality is, and sometimes that can get in the way of Christ being the hero of your home. Y a veces eso puede entorpecer de que Cristo realmente sea el Señor y el héroe de tu hogar. This idea that we think that we have to be perfect parents, Esta idea de que queremos ser los papás o mamás perfectos that we have to do everything perfect all the y que time. todo lo tenemos que hacer perfecto todo el tiempo We have to be as good as our parents were, y que debemos ser tan buenos como fueron nuestros padres or we have to be better than our parents o were. mejor de lo que fueron nuestros padres. But what we need to do is we need to lead our children to Christ. Pero lo que debemos hacer es guiar y dirigir a nuestros hijos a los pies de Cristo. He is their only hope, Él es la única esperanza. their only Él es salvation La única salvación para ellos. is Jesus Christ. Jesucristo es la única esperanza. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory today. Señor, quiero darte honra y gloria You are faithful. porque tú eres fiel. Lord, we thank you so much that you sent Jesus Christ Gracias porque tú enviaste a Jesús to pay the price we could never pay, a pagar el precio que nunca nosotros podríamos haber pagado, so that we could have a relationship with you as our Father, para que pudiésemos tener una relación, Señor, contigo como Padre, and so that we could love our children para poder, Señor, amar a nuestros hijos without having to be perfect, sin tener que ser perfectos, that we could draw them to you. que podamos atraerlos a ti. They need you, Lord. Ellos te necesitan, Señor. Lord, I pray for every person here, Padre, yo quiero orar por cada persona aquí, Lord, whether they are currently parents ya sea si son padres actualmente or if they will be parents o si van a ser padres in the future. en el futuro. Lord, I pray that you would help us. Señor, yo oro que tú nos ayudes. Help us to lead our children to Christ. Ayúdanos, Señor, a poder dirigirlos a ellos a Cristo. Forgive us, Lord, for trying to be the heroes of our home, Señor, perdónanos por tratar de ser los héroes en nuestro hogar trying to be the perfect mother, the o perfect father, tratar de ser la mamá o el papá perfecto. and drawing our children's attention away from God. Y muchas veces, Señor, desviando la atención de nuestros hijos a ti. Help us, Lord, Ayúdanos, Señor, to be willing to say, forgive me a estar dispuestos a decir perdóname when we make cuando mistakes, cometemos un error. to be willing to teach our children that mom and dad need God's help and God's strength too. Poder decirle a nuestros hijos, sabes que mamá y papá también necesitan las fuerzas del Señor. Father, I pray for every mother here, Señor, quiero orar por cada madre que está aquí en este lugar. Lord, that every mother here would know how much they are appreciated, Que cada mamá en este lugar puedan saber lo mucho que son apreciadas. that every mother would know how much they are honored Que cada mamá aquí en este lugar puedan saber lo mucho que son honradas for everything they do por todo lo que hacen by their children por sus hijos and by the people of this church. y por las personas en esta iglesia. Lord, I pray as we go this week that your name would be lifted up in our homes, Señor, y oramos que a medida que vamos en esta semana, que tu nombre sea levantado en nuestros hogares that the name of Jesus would be exalted in every y home, que el nombre de Jesús sea exaltado en cada hogar. not the name of a perfect home No el nombre de tener un perfecto hogar or perfect trophy children or trophy o quizás de parents, tener los hijos o los padres perfectos, but in the name of Jesus pero en el nombre de Christ. Jesús. Lord, we pray all these Y things queremos orar por cada una de estas cosas to your glory. para tu gloria. In Jesus' name. En el nombre de Amen. Jesús. Amén.